Miércoles 22 de octubre. Estoy saliendo de Medellín rumbo a la ciudad de Bogotá. Este viaje tiene dos objetivos. El primero es asistir a la Expo Dos Ruedas y el segundo es poder probar la Pulsar NS400Z y entender qué se siente hacer un viaje de 446 kilómetros en esta moto. ¿Llegaré muerto por viajar en ella? Bienvenidos. 6:30 de la mañana, estoy en Marinilla. Voy a tanquear de una vez aquí porque le estaba acelerando bastante y no tanqueé antes. Para llenar, por favor. Bueno, gente, estamos a 14 grados, está haciendo friecito. Voy a hacer el primer registro de la tanqueada para que llevemos el control. Aquí ya tengo la moto agregada, ahí van a ver la aplicación. Odómetro, tenemos 4.769 kilómetros en esta moto. Combustible, gasolina premium. El precio del galón, ay, no lo alcanzo a ver. $19.900 pesos está el galón. Costo total, 29.000. Listo, ya es el primer registro de gasolina de esta Pulsar. La moto hasta ahora la verdad se ha comportado bastante bien. Esta Pulsar NS400Z, hay que decirlo, no es una moto de turismo. Yo sé que muchas personas la van a hacer para viajar porque aquí en Colombia viajan hasta en una Boxer, en una NKD, pero insisto, no es una moto de turismo. Recordemos que esta moto tiene un motor de 373.27 centímetros cúbicos, la potencia es de 39.4 a las 8.500 revoluciones y el torque es de 35. La verdad siento que el torque de esta moto es bastante bueno y ayuda mucho para hacer adelantamientos. No es una moto que sea para candelear, no es una moto que sea, pienso yo, para meter la pista. Es una moto de ciudad y que se puede utilizar para viajes. No es la moto que yo utilizaría realmente, pero lo estoy haciendo y lo estoy disfrutando. Parada obligada a comer porque ya estaba haciendo hambre. Son las 8:30 de la mañana. Bueno, no ha rendido tanto porque mucha lluvia, mucho tráfico y un poquito de dolor de cabeza. Entonces venía más bien como dándole suave. Bueno, aquí está la moto, les quiero mostrar un par de cosas. Primero, le puse un sillín de gel para viajar un poquitico más cómodo y este maletín con equipaje en la silla. Además le puse esta pantalla CarPlay de Carpurride. Recuerden que si la quieren comprar, cualquier producto de Carpurride, tienen el 30% de descuento con mi código Carlos en moto. Esta pantalla ha funcionado bastante bien y la moto simplemente va demasiado bien. Bueno, y esa es mi correspondiente parada para el desayuno. A mí siempre me gusta parar aquí, hay que decirlo, hoy estaban como de malas pulgas para atenderme, pero igual estuvo rico el desayuno. Vamos a seguir. Ahora me pongo la GoPro acá, que es que estorba mucho, le genera mucho peso al casco para poder grabar cuando tengo la GoPro ahí, y por eso no la he querido poner todavía, como para descansar un poco y no ir como tan cansado, porque el viaje es largo. El trayecto como entre Cocorná, San Luis y el Alto de Pavas, mucho hueco, mucho hueco, una vía bastante mala. Mucho cuidado con esa vía porque tiene demasiados pedazos en muy mal estado y unos huecos que si uno se va ahí, no solamente acaba la moto, fácilmente se puede matar uno. Esta moto para realizar adelantamientos me gusta bastante. Hay un tema con la suspensión y es que adelante a veces la siento un poquitico nerviosa. No es grave, insisto, para mí, pero sí la siento un poquitico nerviosa, sobre todo en curva. El consumo, pues ahorita tanqué y ya tengo en este momento 3 rayas. Quiero ahorita más adelante volver a llenar para que la Ruta del Sol me toque completamente lleno, porque a mí no me gusta pasar por ahí sin gasolina. En esta estación de gasolina de Doradal hice la segunda tanqueada de la moto para el viaje. Aquí solamente tuve que gastar 20.000 pesos de gasolina extra. Algo que he sentido cuando voy a muy alta velocidad es que sí pega mucho el viento, sí da muy duro el viento en el pecho y en el casco, me mueve mucho. Obviamente eso va a cansar más en el viaje
lo hace más duro. Entonces cuando voy por ejemplo a alta velocidad, como que siento que le mermo un poco, justamente por esa sensación de que me pega duro y que me hace mover el casco. Allí hay un agente de tránsito, por aquí suele haber mucho control porque uno se pasa fácilmente aquí. Allí vi un agente de tránsito, siquiera no me tiré. Siempre me encanta pasar por aquí y mirar, porque no importa cuántas veces pase uno por acá, no deja de asombrarse de lo bonito y lo gigante que es el río Magdalena, el principal río de Colombia. Muy bonito. Es gigante con toda la gana. Ahora para una fotico. Ahora sí viene lo chido. Por ahora la Ruta del Sol se ve que no está en tan mal estado. Unos pedazos reparchados, pero bien. De resto ha estado bastante bien. No he encontrado tanto hueco. En cuanto a velocidad, lo máximo que le he sacado a la moto es 152 por hora. Pero vean que la moto responde bastante bien en cuanto a potencia, en cuanto a aceleración. A tan alta velocidad la moto es muy inestable. Acabo de pasar el quinto retén que me encuentro en todo el camino. El quinto que me salvo. La moto va muy bien, pero ya debo buscar otra vez estación de gasolina urgente porque me queda una raya más la reserva. Pues yo digo que me pueden quedar 100 y pico de kilómetros más o menos, pero prefiero llenar el tanque. Obviamente bajó mucho el rendimiento porque en la Ruta del Sol le di muy duro. Alcancé muy buena velocidad en esta Pulsar NS 400Z. La moto, ay, ya no me queda así en rojo, así en rojo. He de confesar que estoy menos cansado de lo que pensé que iba a estar. Obviamente ayuda mucho que no llevo nada colgando, no llevo un equipaje en los hombros ni nada, eso ayuda demasiado. Esta parte de la ruta le hice más suave para cuidar la gasolina, porque en la Ruta del Sol le di muy duro y consumió demasiado. Obviamente dándole duro la moto consume mucho más. Y yo creo que un tema importante en esta moto para viajar, en esta Pulsar NS 400Z, es justamente el tema del combustible, y es la autonomía, la autonomía que nos da la moto. Tenemos un tanque de, creo que son 3.17 galones, si no estoy mal. Conseguí gasolina extra, punto positivo. El galón está a 20.999, está cara. Volvamos a Draivo. Recordemos que hay que agradecer a Draivo por patrocinarme con la aplicación totalmente gratis en su versión Pro. Odómetro 5.019. El precio del galón está a 20.999. Costo total 30.000 pesitos. Listo, bajó mucho el promedio, me lo imaginé, porque le di muy duro en la Ruta del Sol. Esta parte es muy aburridora porque hay mucha mula, porque es muy estrecho, porque hay mucha policía, hay mucho control y suele ser complicado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta es la parte que menos me gusta del viaje entre Medellín y Bogotá. De hecho, tengo es como cansancio un poquitico en el cuello por el tema de la velocidad, por no tener una cúpula, y yo estoy muy acostumbrado a viajar en motos que tengan cúpula y protección aerodinámica para el viaje. Mucho tiempo más tarde. 11:45 de la mañana, estamos en La Vega. Ha rendido más o menos, pienso que sí, más o menos ha rendido. Igual hice una parada adicional para estirar piernas, para tomar algo,
y para comer algo también. Voy a tanquear de una vez para llenar la moto y ya llegar. Buenas, para llenar por favor. Para llenar. Sí, para llenar. Sí. Extra, extra. Extra. En La Vega hice una recarga de combustible por valor de 30.000. Luego ya en Bogotá hice una última tanqueada, no porque estuviera sin gasolina, sino para dejar la moto con combustible para estar en la ciudad. En total gasté 101.000 pesos en gasolina extra. La moto me dio un promedio general de 88 km por galón, lo que considero un consumo bastante bajo para esta Pulsar NS 400Z. Bogotá, la capital de Colombia. Varias cosas. Lo primero, voy a calificar la moto en varios aspectos. Lo primero es comodidad. Voy a poner un 3 de 8 sobre 5. No me cansé tanto como pensé que me iba a cansar. La silla de gel ayudó mucho y hay un punto demasiado importante y es que no le doy una calificación completa. Creo que se me apagó la GoPro. Creo que sí se me apagó la GoPro. No le doy una calificación completa porque el viento pega mucho, porque la falta de una cúpula, por lo menos para mí que estoy acostumbrado a tener la cúpula, esa protección aerodinámica viajando, de verdad ayuda demasiado, ayuda mucho, mucho, mucho. Pero no, sobreviví el viaje, pensé que me iba a doler más la espalda y no me está doliendo realmente la espalda. Un poquito de dolor en las caderas, más que dolor como cansancio realmente, pero estoy bien en general. En cuanto a consumo, según lo que ve en la aplicación, ahorita se los confirmo, 89 km por galón y me va a tocar ponerme impermeable. Bienvenidos a la capital. Yo creo que después termino de grabar para no mojar las cámaras. Como ven, la lluvia no me dejó terminar de grabar, además me quedé sin baterías. Sin embargo, debo reconocer que viajar en una Pulsar NS 400Z es mucho menos duro de lo que imaginaba. Doy de nuevo gracias a Pulsar Colombia por prestarme la moto y a ustedes por acompañarme durante esos 446 kilómetros. Hasta la próxima.